y en el cual se muestran los resultados de un esfuerzo que ha hecho AEFE por mejorar su capacidad para innovar y para competir. Sin más detalles, lo dejo entonces con Salvador Gómez. Buenas tardes a todos. Ya casi es la hora de ir pensando en la comida. Y bueno, me gustaría presentar un poquito mi empresa. AEFE Informática Aplicada es una empresa de base tecnológica. Vale, es una empresa... ¿Me escucháis ahora bien? Bien, decía que AEFE Informática es una empresa de base tecnológica. ¿No se oye? Pues me voy a comer ya casi. ¿Ahora? Bien, perfecto. Les decía que AEFE Informática es una empresa de base tecnológica que desde el año 1986, viene realizando labores de transferencia de conocimiento. Esto lo hemos aprendido recientemente. Transferencia de conocimiento hacia las empresas, hacia las pymes, a través de la implantación de sistemas de información clásicos, los ERPs, los CRMs, los sistemas de gestión de almacén tradicionales, pero de una forma racional. Esto es un concepto que a mí me gusta transmitir últimamente, y es que bueno, pues la tecnología hay que aplicarla de forma racional a las empresas para que sea realmente productiva y que no interfiera en el desarrollo de la labor de la empresa. El objetivo de mi presentación, como ha adelantado Carlos, pues va a ser compartir con vosotros y dar a conocer las experiencias y las vivencias que hemos tenido participando en el proyecto de Innovateca 2010. Bien, en el año 2010, pues dentro de todo la vorágine de la crisis, que como dijo Justo Nieto en una intervención que tuvimos con él en un máster de tecnología de la información y las comunicaciones orientada a las organizaciones, que por cierto no he terminado el proyecto todavía, como dijo en esa intervención, la crisis había venido para quedarse. Y bueno, pues viviendo en ese entorno de crisis tan acuciante y con unas necesidades muy claras, como era la de incrementar la productividad, nuestra productividad, incrementar el valor de las soluciones que aportamos a los clientes y la reducción de costes, con los objetivos fundamentales de pues, incrementar la facturación, fidelizar a los clientes y mantener el crecimiento de la empresa. Pues participamos, como digo, en este proyecto de Innovateca de la mano de, nos lo propuso la gerente de Avant, Purificación Baldoví, a la cual le doy las gracias desde aquí. Y bueno, participamos en este proyecto y obtuvimos unos resultados bastante concretos, ¿no? Aparte de que la intervención del personal de la empresa ha contribuido mucho, y esto ha hecho que se imbuyan del sentido de la innovación y lo traten de aplicar a su labor diaria, pues han tenido resultados muy concretos, ¿no? Y los resultados han sido pues, descubrir, por ejemplo, esto de que transmitimos conocimiento a las empresas, descubrir que el conocimiento es la base fundamental de nuestra organización y de nuestra actividad. Por lo tanto, su gestión adquiere una importancia estratégica en nuestro desarrollo. Descubrir que las personas que forman nuestra organización actúan como contenedores de ese conocimiento. Aparte de esto, pues, la colaboración de las personas y la socialización del conocimiento y de sus inquietudes hace emerger una serie de ideas, de las cuales voy a destacar tres fundamentales. La primera es una idea que tuvo uno de nuestros técnicos, es que se trataba o que había que construir microsoluciones. Y esto creo que hila un poquito o enlaza un poquito con algún concepto que se ha estado manejando aquí en la mesa, que hace referencia a crear innovación desde la demanda. Entonces, la teoría de nuestro técnico es que había que desarrollar microsoluciones capaces de dar respuesta rápida, fácil y de fácil implantación, con bajo coste además, a los problemas concretos de los clientes.
Y por esto digo que hay que aplicar la tecnología de forma racional. En muchas ocasiones, implementar sistemas de información se convierte en proyectos que se comen la productividad de las empresas. Esa fue una de las primeras ideas que Carlos Sitton descubrió enseguida como un elemento importante. Apareció también otro elemento importante, otra idea fundamental, que fue el brokeraje de la información. Es decir, el conocimiento que tenemos y la información que nosotros disponemos, tratarla y empaquetarla y ponerla a disposición tanto del cliente externo como del propio cliente interno de la empresa, ayuda a que todos desarrollemos nuestra labor de una forma más eficiente. Si somos más eficientes, el cliente lo percibe como una mejora. Y esto en sí mismo pues ya es una ventaja competitiva. Por tanto, el conocimiento y su gestión se puede llegar a convertir en una ventaja competitiva. Como he dicho antes, aparte de estos resultados, pues se ha obtenido también pues, una mejora en la relación de trabajo, ¿no? El compartir ha contribuido a que el personal participe más y esto indudablemente repercute en lo que íbamos buscando, que era la productividad, incrementar la productividad de la empresa. Una mayor implicación en cualquiera de nuestras empresas, yo creo que es lo que buscamos todos los empresarios, y la implicación del personal, ¿no? Bien, os voy a explicar un poquito cómo, muy resumidamente, porque vamos mal de tiempo y además comunicar no es tampoco lo mío. El proyecto ha consistido pues, en la participación en una serie de talleres, talleres grupales y talleres, podríamos decir, one-to-one en cada una de las empresas. Los talleres one-to-one fueron alrededor de 8, entre 6 y 8, en los cuales, pues, partiendo de un diagnóstico inicial de la capacidad de innovación de la empresa en sí, a partir de ahí pues, se diseña un equipo de trabajo que en nuestro caso estaba compuesto pues, de una forma lógica por los responsables de cada uno de los departamentos y aparte 2 personas que tienen o que han tenido siempre un peso importante dentro de la organización, ¿no? Entonces, pues bueno, en talleres donde se fomentaba la creatividad, pues como siempre, a través de metodologías específicas para crear y estimular la creatividad de los asistentes, se iban lanzando ideas y generando, y a partir de aquí es donde surgieron estas ideas que os he transmitido. Aparte de estos talleres one-to-one y estas sesiones one-to-one, existieron pues, talleres grupales donde el resto de las empresas, creo que hasta 8 participábamos en el proyecto, íbamos poniendo en común aquellas vivencias que teníamos y compartiendo. Aparte del entrenamiento que pues, el personal de Global Metanoia, pues con Carlos y con Inanna, pues íbamos obteniendo, a través de su conocimiento, íbamos desarrollando el proyecto y las mejoras, ¿no? Bien, con esto yo creo que es suficiente para que de viva voz conozcáis que yo creo que hay que ser un poquito más positivos, aunque la crisis es dura y fuerte, pero creo que sí que hay que currar, como decían aquí, y que entrar en un proyecto de este tipo, asociarse, es uno de los métodos para obtener sinergias importantes. Avante es una asociación en la que muchos de vosotros podéis participar, aprovecho para hacer un poco de proselitismo también, que es interesante. Y bueno, participar en este tipo de proyectos y creer en la innovación y en las personas, esto es importante. A partir de ahora pues vamos a ver un pequeño vídeo que se ha confeccionado para que tengáis una idea más gráfica de lo que ha supuesto, en nuestro caso, participar en este tipo de proyectos. Muchas gracias. AF Informática Aplicada S.A. es una empresa valenciana que ofrece servicios de tecnologías de la información. Cuentan con 25 años de experiencia en la transmisión de conocimiento a las empresas. La actual coyuntura económica, junto con la velocidad del cambio de las tecnologías y los mercados, representan los principales retos para el sector. Había que conseguir ser más competitivos, era preciso mejorar la capacidad de innovar. Por ello, AF Informática Aplicada decidió tomar parte en el proyecto Innovateca 2010, un programa de asesoramiento a empresas en materia de innovación impulsado por Avant y apoyado por los segundos planes de competitividad del INPIBA. Durante 9 meses, la dirección de AF Informática Aplicada
participó con otras 7 empresas valencianas en un proceso de formación, donde aprendieron la metodología y la organización necesarias para hacer aflorar las ideas que se pueden convertir en nuevos productos, procesos o servicios. Innovateca 2010 también tuvo implicaciones para el personal de AF Informática Aplicada. Y es que ambos, la dirección y el personal, poseen el combustible necesario para poner en marcha el motor de la innovación en la empresa: el conocimiento. Numerosos investigadores han concluido que hay 2 tipos de conocimiento en las empresas. El conocimiento explícito es el que aparece en documentos, informes, normas o publicaciones de la empresa. Y el conocimiento tácito, este es el que tienen las personas en sus mentes. El conocimiento especializado que cada trabajador de la organización ha interiorizado tras varios años de experiencia. Este conocimiento tácito ha demostrado ser un recurso generador de innovación, un recurso que se puede extraer y compartir mediante la socialización, compartiendo el conocimiento. Ese compartir no es tan complicado, solo necesitábamos algo que nos motivara para hacerlo. Para estimular la socialización dentro de la empresa, trabajadores de diferentes departamentos y los cargos directivos de AF Informática Aplicada participaron en distintos talleres de Innovateca bajo la guía de expertos consultores en innovación. Mediante talleres de creatividad y los diálogos estratégicos, los trabajadores se sentían más cómodos para expresar sus ideas y opiniones. La dirección de AF pudo comprobar cómo las soluciones a los retos que plantea el día a día se podían resolver de una forma más creativa y eficiente gracias a los planteamientos que portaban abiertamente sus propios trabajadores. Esa metodología que nos dan lo que nos ayuda es aportar ideas que a lo mejor muchas veces las tenemos guardadas. El día a día tampoco te hace verlas ni sacarlas. Había que canalizar todo ese conocimiento tácito de los trabajadores de manera sistemática. Por ello, AF decide poner en marcha un proyecto de gestión del conocimiento, una plataforma que facilitase dar salida a todas las iniciativas e ideas que nacen de cada uno de los trabajadores de AF y que se pueden convertir en nuevos productos, procesos o servicios. Se trata de que todo el mundo intente aportar soluciones a los problemas que existen. Realmente parece una idea muy sencilla, pero su implantación requiere de un cambio de forma de pensamiento de todos y de alguna ayuda técnica para que eso sea posible. La dirección de AF estaba comprometida a incorporar la cultura de la innovación y por ello estimuló a los trabajadores a compartir sus ideas creativas. Muchas de ellas se han incluido ya como parte fundamental en el plan estratégico de la compañía de cara a los próximos 3 años. Se están comprometiendo a que todo lo que nosotros hemos aportado lo van a poner en práctica. De cara al trabajador, hablo por mí misma, pues te motiva más a hacer tu trabajo más eficaz, más productivo. Así, escuchando las ideas de sus trabajadores, es como AF Informática Aplicada ha desarrollado un nuevo concepto de servicio para sus clientes, las microsoluciones. Se trata de una idea de un miembro de la empresa, Miguel Benito, que ha aportado una visión más práctica de la aplicación de las tecnologías de la información para sus clientes. Pues se me ocurre con el día a día. Digamos que muchas veces atiendes llamadas de que necesito esto, necesito aquello, y son cosas que resuelves inmediatamente. Pero claro, también son cosas que muchas veces no le das otro cauce. Como dice el nombre, no son grandes propósitos, son microsoluciones, pequeñas soluciones que se pueden hacer de forma rápida, que al cliente le puede atraer. Realmente es una buena idea. Miguel tiene un cerebro. Pero esta no fue la única idea. También cabe resaltar el concepto de brokerage de información, que consiste en facilitar información de interés en diferentes ámbitos del modelo de negocio del cliente, tanto interno como externo, para mantener un canal de comunicación abierto que contribuya a su fidelización. Surgió la idea de todos los conocimientos de todos los departamentos y de cada uno de los que forman esos departamentos, meterlas en una bolsa, por decirlo de alguna manera. Todos tendrán acceso a esa información y todos tendrán acceso a solucionar cualquier incidencia que pueda surgir. Porque entonces ese conocimiento que tenemos nosotros, que hemos adquirido durante años, nosotros tenemos mucha experiencia, pues luego nos va a permitir formar a gente
dar un mejor servicio a clientes desde fuera de una forma mucho más rápida, mucho más ágil, sin necesidad de demoras. Gracias al proyecto Innovateca 2010, AEFE ha aprendido a gestionar el conocimiento de su equipo de manera sistemática. AEFE Informática Aplicada ha encontrado la forma de ser más competitiva. Así es como AEFE Informática Aplicada ha incorporado de manera exitosa la cultura de la innovación. Bien, pues nada, únicamente, ¿se oye, no? Únicamente agradecer la atención y agradecer también el apoyo a Global Metanoia. Y hasta aquí mi intervención y bueno, que disfruten de lo que queda de la jornada. Gracias. Para celebrar este encuentro hemos querido hacer una banda sonora que nos recuerde a todos este primer Congreso Innovalencia. Para ello tenemos la enorme fortuna de contar con la presencia de dos de los mejores directores de orquesta del panorama internacional. Ellos son especialistas en componer bandas sonoras innovadoras. Por favor, un fuerte aplauso para Víctor Alessandrus y Giuseppe Errandino.